Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Javier. Hola, Jesús Montiel es el presidente de la organización cultural Amigos de Munilla y miembro de la organización del Festival Munillas. Lo decimos ¿por qué? Porque los pasados 13 y 14 de agosto se celebró el 13º Festival de Jazz Munillas. Entonces queríamos entrevistar a Jesús y sobre todo, Jesús, darte las gracias por dedicarnos unos minutos y compartirlos con Rebote FM. Es un placer y gracias a vosotros por la difusión que dais a estos acontecimientos. Lo primero, pues bueno, vamos a empezar por el principio y remontarnos. Para ponernos en antecedentes, cuéntanos sobre los orígenes de este festival. ¿Quién es y qué os motivó? Bueno, la Asociación de Amigos de Munilla lleva desde el año 81 funcionando y bueno, pues siempre teníamos alguna, digamos, vamos a llamarle semana cultural, pero siempre alrededor del verano y de la mayor confluencia de gente en el pueblo, pues organizábamos bastantes cosillas, ¿no? O conferencias o actividades, algunos cursos o talleres, etcétera, ¿no? En una ocasión organizamos una exposición de pintura retrospectiva de un pintor natural de Puente Genil, pero afincado también en Munilla por razones familiares de parentesco. Y bueno, pues había fallecido y hicimos una exposición retrospectiva de toda su vida muy interesante aquí en Munilla. Sí, a partir de ahí, un día, pues bajando ya, desmontando la exposición, pues se nos ocurrió, dándole vueltas a qué podíamos hacer de forma que tuviera más continuidad, ¿no? Que no fuera un acto esporádico, puntual, pues como en la junta directiva estábamos algunos músicos y bueno, pues se nos ocurrió que podíamos tratar de organizar un festival y que mejor que de ellas, y porque La Rioja Baja estaba en ese momento, digamos, carente de este tipo de actividades. Luego han surgido algunas ideas más, algunas iniciativas, como puede ser el Nicayas de Alcanadre o la muestra de Jazz de Arnedo, ¿no? Pero en aquel momento no había nada, solamente estaba Escaray, y que ya llevaba 7 ediciones, y bueno, pues estaba en La Rioja Alta, bastante distante, digamos, de aquellos aficionados de nuestro entorno, de la cuenca, digamos, Baja del Ebro o de la comarca de Alto Cidacos o de Cervera. Sí, ¿y eso de qué año estamos hablando, Jesús? Estamos hablando del año 2004 el primero, el 2003 estábamos hablando de este tema, y por eso ya llevamos 13 años haciéndolo. Sí, el primer año costó un poquito arrancar, pero desde el segundo año obtuvimos el respaldo tanto de la comunidad autónoma como del gobierno de La Rioja, como del ayuntamiento, ¿no? Sí, y luego pues también muchos particulares, digamos, no por afición al jazz, sino por afición al pueblo, digamos, por afinidad, fabricantes que puedan tener relación de parentesco también con Munilla, nos apoyaron desde el principio. Quería preguntarte también, ¿con qué vocación nace y si sigue la misma línea con la cual comenzasteis? Pues yo creo que sí, o sea, la vocación en principio era de permanencia, como te decía, de tener una actividad regular que pudiera animar culturalmente y vamos a decir también turísticamente, ¿no? Porque de alguna forma atraes visitantes y atraes actividad para los hosteleros y hoteleros de la zona, pero en cualquier caso queríamos que eso tuviera relevancia y que fuera poco a poco consolidándose. ¿En qué ha cambiado? Quizás que el primer año, pues sí, fue una cosa más de aficionados cercanos a nosotros o gente, pues ya participaron algunos profesores del Pablo Sarasate de Pamplona o del Musiken de San Sebastián, pero la idea que teníamos era llegar hasta donde pudiéramos en cuanto a calidad, mejorar cada año la calidad de los músicos que vienen aquí. ¿Cómo ha evolucionado Munillas desde el 2004 que comenzasteis? Empezamos con 3 días y 3 conciertos, poco a poco fueron a 4, luego tuvimos que reducir a 2 días por aquello de la crisis y poder hacer todo. Los conciertos no cambiaron, ya hemos mantenido 4, pero los redujimos de 3 a 2 días, pues para quitar pues pernoctaciones, por otra parte el sonido pues que fueran 2 días en vez de 3, es decir, reducir alquileres de mesas y cosas que montamos. De alguna forma no perdimos calidad,
hemos mantenido, digamos, esa calidad, pero hemos reducido un poco el formato. Quizás ahora es momento de volver a extenderse, ¿no? Porque en los últimos días, oyendo hablar al alcalde de Munilla y algunos medios de comunicación lo han recogido, pues que quizás es momento también de volver a los 3 días, o bueno, estudiaremos todas estas propuestas, pero eso en cuanto a la logística, digamos. Sí, y en cuanto a la calidad musical, hemos tenido eso te quería preguntar, ¿qué trayectoria artística habéis llevado desde que comenzasteis? ¿Los estilos siguen fieles al principio o se ha ido o ha ido cambiando la forma de enfocar artísticamente este festival? La vocación era traer el jazz, pero también traerlo de forma audible, es decir, que llegara a la gente, ¿no? Porque muchos hablan de que el jazz es una música para músicos o una música elitista, y no es así. La verdad que el jazz, en cuanto aprendes a escucharlo, en cuanto te sientas a ello, salvo el jazz muy progresivo, el muy free y tal, pues es fácilmente audible, ¿no? Escuchable. Y eso es lo que pretendíamos, era acercar el jazz al público en general. Para eso optamos primero porque todos los músicos que venían aquí les pedíamos que tocaran algunos estándares reconocibles. Sí, en eso te iba a comentar también de ese requisito peculiar que hacéis a los músicos. Sí, coméntanos. Sí, eso es. O sea, por ejemplo, puede venir aquí cualquier músico a presentar su último disco y ser todo composiciones propias, pero les pedimos siempre que toquen algunos estándares o algunos temas conocidos del público para que de alguna forma también vean, escuchen cómo ellos interpretan algo que ellos conocen, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que nos ha ido dando mucho juego. Y la segunda pata donde nos apoyamos también para que el público conozca el jazz es que sea variado, ¿no? Es que no nos hemos centrado en un estilo concreto, estamos siempre un poco rondando también las fronteras del jazz y la fusión con otros estilos, ¿no? Sí. Hemos tenido jazz rock en un momento dado, hemos tenido latin jazz con músicos de procedencia cubana o norteamericana, hemos tenido música del este europeo con un cuarteto alemán, pero que el batería era griego y el saxofonista yugoslavo, de la antigua Yugoslavia, es decir, ha habido fusión de todo tipo. Sí. Este año, por ejemplo, tenemos la muestra. Sí, ¿no? Te iba a decir que nos hablaras de esta edición que ha acabado, y que nos hablaras más o menos genéricamente cuál ha sido el balance artísticamente, y luego te preguntaré también de asistencia. Muy bien. Pues mira, artísticamente puedo decir que lo que buscábamos con creces se ha cumplido, ¿no? Porque, a ver, el primer grupo, antes siempre me preguntaban, oye, de la programación que habéis hecho, ¿cuál es el mejor día? Hoy no podía decir, no podría haber dicho cuál era el mejor, ¿no? Porque todos, cada uno en su estilo, han sido estupendos. El primer día arrancamos, fíjate, con Luis V. Jiménez, que es un guitarrista riojano, pero que bueno, que lleva muchísimos años, es de los pioneros con del jazz en La Rioja, que ha grabado varios discos como músico de acompañamiento y como líder, y que bueno, pues se ha dedicado toda su vida también al jazz y a la docencia del jazz, ¿no? Y por otra parte venía arropado de un proyecto, digamos, tocando los temas del jazz de los 80, por decirlo de alguna forma, pero con un montón de temas reconocibles fácilmente, de Wayne Shorter o de Miles Davis o bueno, la verdad que muy interesante. Entonces eso arrancamos la primera tarde, o sea, fusión y jazz rock, si podemos decirlo de alguna forma, pero jazz progresivo y jazz de los años 80, ¿no? Y luego sigue comentándonos, porque eso fue el primer día, ¿verdad? Eso fue el primer día, el sábado por la tarde. Por la noche vino Gonzalo del Val Trío. Gonzalo del Val también tiene varios discos en solitario, pero con el trío este era su segundo trabajo. Coiné, antes había hecho el Three Generations, que bueno, pues han sido discos que la crítica del jazz los ha puesto en la cumbre, ¿no? Tanto en las revistas especializadas nacionales como de fuera, ¿eh? Sí. Este último disco Coiné, por ejemplo, ha recibido una crítica estupenda en la última revista de julio de Francia dedicada al jazz, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, decir que entre los tres músicos suman más de 50 discos y son jóvenes. Y son jóvenes. Bueno, pues venía David Mengual, que David Mengual es un contrabajista también catalán buenísimo,
bueno, pues fíjate, venía de Estella, había pasado ahí unos días de vacaciones en Estella, sí. pero Marco Mezquida, el pianista, es un menorquín de Mahón, bueno, fuera de serie, 29 años tiene recién cumplidos, sí. pero tiene un futuro por delante impresionante, porque a sus espaldas ya lleva un montón de conciertos en solitario y con el trío y con cualquier músico que le ofrezca un proyecto, ¿no? Sí, puntualizar que para los oyentes, decir que en el Festival de Jazz que se celebra en la localidad riojana de Munilla, eran 2 días, pero se celebraban 2 conciertos. Uno era de tarde, era en el Casino de Munilla, y el otro era de noche. Era a partir de las 11:30 junto a la iglesia, en la plaza de San Miguel, sí. Plaza de San Miguel, en un entorno, hay que decirlo, precioso. Sí, es la verdad que un entorno silencioso, sin coches, rodeado del río y el monte y como dices, pegado a la pared de la iglesia, pues bueno, pues es el entorno ideal con luz tenue y unas velas, sí, para tener un club de jazz al aire libre, ¿no? Una terraza de jazz nocturna. Sí. Fabulosa. Eso los es. músicos, además, nos lo cuentan, dice que ellos también tocando en este ambiente es como que sale un poco lo mejor de ellos, ¿no? Se siente más a gusto, ¿no? Eso es. Sí. Y aparte de eso, que también que el público cada vez es más entendido y cada vez sabe valorar un solo, y no, la verdad que se genera un ambiente entrañable, muy agradable. Hablando del público, en datos, la asistencia, ¿cómo ha sido este año? Pues yo puedo hablar llenazo. Fíjate que lo advertimos cuando hemos salido a hablar a anunciar los conciertos, que los de tarde tienen el aforo limitado, ¿no? Porque lo hacemos en el Salón de Verano del Casino, que aún siendo grande, sí, pues no sé, puede ser como 3 cafés centros de Madrid o 4, sí, pero aún así, pues que caben 300 personas, 300 y pico, bueno, pues se sientan y de pie y en los balcones y fuera, porque dejamos los balcones abiertos, pues la verdad que hay un montón de gente escuchando ese concierto. Sí, y por la noche, pues el aforo no tiene límite, porque independientemente de las sillas que ponemos, pues la plaza está rodeada de pollos de piedra, y bueno, pues hasta en la cuesta de la Soledad, que es una improvisada tribuna. Sí, pues un barandado que es un barandado que es una maravilla, te lo digo yo. Sí, y la barandilla, sí, esa es una adquisición reciente de este año, porque este año pasado el ayuntamiento remozó dentro de planes regionales la plaza de San Miguel, poniéndole losa de piedra nueva y remozando los pollos, y también rodeando, como bien dices, de una barandilla que le llamamos ya modelo Munilla, porque es una especie de arco gótico que está en muchos lugares del pueblo, ¿no? Así que, en definitiva, ¿os sentís satisfechos con el público que habéis recibido? Sí. Ya te digo que tanto el primer día como el segundo, el llenazo, tanto en el casino como en los conciertos de la noche. Muy bien, ¿no? Y sobre todo que el público que viene pues se va satisfecho, por lo menos recibimos comentarios muy agradables. Otro aspecto que queríamos también tratar y también apuntar que la entrada es libre, no se cobra un solo euro. Entonces vamos a hablar más fríamente. Económicamente, ¿cómo son los balances? ¿Cómo se asumen los gastos que generan estos eventos? Bueno, pues como decía al principio, el apoyo del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento son esenciales para el proyecto, pero no son menos importantes las colaboraciones de los fabricantes, que también nos prestan su apoyo económico. Aparecen en el cartel del festival, pero también hay muchas colaboraciones en especie, por hablar en plata, ¿no? Sí. Por ejemplo, el diseño gráfico no nos cuesta un duro. La página web la hace otro socio que también no cobra nada por ello. Es decir, el tiempo que dedicamos todos, el colocar toda la infraestructura de sillas, mesas, el ayuntamiento monta el escenario una semana antes de fiestas, pero lo monta a tiempo. El barcito que tenemos ahí puesto en la terraza, pues también lo cede otro señor y que lo explota pues la familia que está llevando el bar de la plaza. Sí. Al final, todo eso a la asociación no nos cuesta o contribuye a que el coste del festival sea menor de lo que vale.
Te quería preguntar también, en la proyección que tiene este festival, ahora es como un evento recogido entre amigos, ya nos has comentado, pues las mesas, las velas, un grupo no numeroso de gente, y la proyección la tenéis de seguir como hasta ahora, o por el contrario queréis crecer artísticamente y en espectadores. Vamos a ver, nos gustaría seguir evolucionando por aquello de que quien no crece de alguna forma va para atrás, ¿no? El punto fijo no creo que exista. Sí. Pero la evolución, a ver, no pretendemos grandes incrementos de público porque, bueno, pues los lugares están de alguna forma limitados. Sí. Quizás estudiemos alguna otra posibilidad más adelante, pero la acústica que tiene esa plaza y la tranquilidad y el entorno que tiene, pues yo creo que merece la pena mantenerlo ahí. Quizás para los conciertos de tarde que se van tomando más relevancia, volvamos a algún espacio más abierto. Bueno, ya veremos a ver cómo podemos hacerlo, pero puede ser que eso sea en cuanto a logística el crecimiento. Algún día más, algún concierto más y buscar un poco el mejor alojamiento para ellos. En cuanto a calidad nos gusta siempre equilibrar. A ver, no por traer un músico americano que también está de moda en otros festivales de jazz, el traer músicos de color o norteamericanos principalmente. Es cierto que la cuna del jazz está allí, sí, pero nosotros apostamos más por el jazz europeo, por el jazz cercano, ¿no? Siempre hemos tenido, hombre, han venido músicos norteamericanos, sí, pero como acompañantes de líderes de músicos de aquí. Pues hemos tenido, por ejemplo, un par de ellos, ¿no? O tres, Jeff Girolamo o Kevin Robb, han venido muchos a tocar aquí. Pero igual, pues llevando uno como acompañante de Tata Quintana, otro como es decir, Jeff Girolamo ha venido un par de veces acompañando a un clarinetista de Castellón o a la cantante valenciana con Chimo Tebar, con músicos de una talla impresionante. Sí. En España tenemos muy buenos músicos de jazz. Eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. O sea, y si vamos por regiones, yo diría que Cataluña tiene, bueno, un hervidero, pero Valencia, con toda la tradición que tiene de la región valenciana, con la comunidad, con toda la tradición de bandas, musical, y tanto saxofonistas y metales, han ido muchos derivando al jazz, y alrededor del IBAM, del Instituto Valenciano de Arte Moderno, hay un montón de músicos tocando ahora y con proyectos muy interesantes. O si vamos a Galicia, bueno, pues en Galicia también hay un montón de músicos que quizás comparten Madrid con Galicia por aquello de que no hay tantas oportunidades allí, ¿no? Pero, y cuando hablamos de nuestro entorno, pues ya digo, el Pablo Sarasate como conservatorio con la especialidad de jazz, sí, o que agrupa en realidad, lo sentimos muy nuestro porque tenemos un montón de profesores de La Rioja también dando clase allí. En Pamplona, el director, ¿no?, de la sección de jazz. O el Musiquén en San Sebastián. O sea que en el País Vasco y Navarra en este momento está empezando a resurgir, digamos, quizás alrededor de estos músicos jóvenes o de estos profesores, y de que empieza a haber también salas que acogen jazz, ¿no? Hemos estado hablando del festival y del tema artístico, económico. Vamos a hablar del social. ¿Qué repercusión tiene Munillás en la zona? ¿Repercusión en el pueblo, a nivel de servicios? Cuando hablamos del Munillás o de lo que hacemos, porque la asociación no se para ahí, y ni el ayuntamiento, O sea, la verdad que Munilla en este momento organizamos alrededor de las tradiciones muchas cosas, como puede ser la festividad de San Antón, el juego de los porretones y tal, que se hace en enero, o la fiesta del emigrante, porque este pueblo, bueno, tenía muchísimos habitantes, casi 3.000 a principios del siglo XX, pero pues bueno, ha ido decayendo conforme la industria fue saliendo de aquí. Sí, históricamente ha sido una zona deprimida, porque la gente pues viajaba, se movía hacia otros sitios más industrializados. Bueno, yo creo que fue porque la industria que nació aquí, Munilla fue la cuna de la industria riojana. Aquí teníamos fabricantes de paños, de chocolates, y por supuesto fue la cuna de la industria del calzado. De aquí salieron los Fernández de Logroño, los Sevillas de Arnedo, los ARs en Calahorra, un montón de familias y fabricantes que nacieron aquí, y de las cuales luego han surgido todas las demás, digamos, fábricas que ahora conocemos en Arnedo y Calahorra y su entorno, ¿no? Sí, la repercusión social, te quería preguntar sobre el festival. Sí, la repercusión. Decía
que hacemos además de esas fiestas una feria de antigüedades, el Festival Munillas, y el Ayuntamiento también organiza una feria del queso. Sí. Entonces, todo el año estamos tratando de que Munilla esté también en el mapa, digamos, ¿no? En el mapa de las actividades culturales o recreativas. Bueno, pues ¿qué conseguimos con esto? Pues siempre digo que no solamente la importancia, que es importante para Munilla, todo esto es importante para la cuenca del Alto Cidacos, ¿no? En realidad todos estos pueblitos, como hablamos de Arnedillo, Enciso, Munilla, viven en este momento sobre todo el turismo, ¿no? Sí, sí. Es verdad que tienen la ganadería todavía como un elemento importante de su economía, y ahí, pero alrededor de que las casas se mantengan y que haya turismo, pues bueno, pues viven todos los demás servicios, ¿no? Sí, la hostelería, la albañilería y todos los demás servicios que puede haber por aquí. Sí, y a Jesús, para finalizar, ¿cuándo comenzáis a preparar la nueva edición, la 14ª edición Munillas? Pues yo diría que desde ya, es decir, es un continuo. Los 12 meses estamos recibiendo propuestas y lo que hacemos es esto a finales del primer trimestre, digamos, de cada año, pues sentarnos en equipo a valorar lo que hemos ido viendo y recibiendo, ver lo que nos cuadra con nuestro presupuesto limitado también, y entre todo eso pues procurar hacer lo máximo posible con el dinero que tenemos. Pero bueno, la verdad que todo el año estamos escuchando propuestas y recibiéndolas y buscándolas, porque también de alguna manera cada vez es más fácil, porque cada vez los músicos van hablando entre ellos y recibimos un montón de propuestas muy interesantes. Pues gracias nuevamente por dedicarnos unos minutos y compartirlos. Y pues, gracias Jesús, que además repetimos es miembro de la organización del Festival de Jazz que se celebra en La Rioja, en Munilla, el Festival de Jazz Munillas. Decirte por nuestra parte que contéis con nuestro apoyo en la promoción de este evento. A mí me pareció... he estado ya 2 veces y me parece un evento, aparte del nivel artístico de los grupos que ahí aparecen, nada más que el entorno y la forma en que se prepara, me parece, no iba a decir espectacular, pero la verdad es que es un evento en el cual siempre te quedan ganas de volver. Nosotros invitamos a todos los oyentes de Rebote FM que se lo apunten para el verano próximo, porque realmente merece la pena. Pues lo dicho, contar con nuestro apoyo, y gracias a Jesús Montiel. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias a vosotros también. Gracias.